vengo en representación de muchos papás y mamás de Bahía Blanca, informar un poquito sobre estas enfermedades. ¿Y cómo es que se diagnostique a alguien con una enfermedad poco frecuente? Bueno, en el caso de mi hija, tiene una mutación genética que él heredó de su papá. Por lo general, estas mutaciones las puede tener cualquier persona, pero si son patogénicas, desarrollan este tipo de enfermedades. Para diagnosticarla, bueno, en este caso, al ser genética, se necesita de un test genético que determine el diagnóstico. Esto es lo que hace que por ahí el diagnóstico de estas enfermedades sean a largo plazo porque son difíciles de acceder. Pero bueno, son enfermedades en realidad poco frecuentes por el desconocimiento que hay de las mismas, que es a lo que queremos apelar en esta fecha, es a concientizar no solo a la sociedad, sino también al sistema de salud. Me imagino también que al ser una enfermedad poco frecuente, el tratamiento también es inusual, ¿no? Mirá, en el caso de la enfermedad de mi hija, les cuento un poquito más o menos de cuáles son los síntomas para que entiendan qué impacto tiene en su calidad de vida. Por lo general, los síntomas normales o básicos son inflamaciones en las articulaciones, en las encías, complicaciones en la piel. Eso es lo que suele por ahí alterar a su calidad de vida, como cualquier chico al andar en bicicleta, manifestar muchos hematomas a la vez y demás. Eso por ahí son los síntomas que a uno le llaman la atención y empieza a darse cuenta que algo está pasando en el cuerpo. No solo esto, sino que si esta enfermedad no es controlada y no es bien tratada, genera inflamaciones internas. Estas inflamaciones internas lo que hacen son tener que recurrir a urgencias más de una vez por acumulación de líquido en el corazón, en los pulmones y demás. Para el caso de mi hija hay un tratamiento que es súper accesible, que es una pastillita que se llama colchicina, que lo toma la abuela para la gota, o sea, son medicaciones que hay acceso en la farmacia, pero puntualmente hay pacientes, como en el caso de Uma, que no son respondedores a este tipo de tratamiento. En este caso mi hija no fue respondedora y tiene que utilizar un tratamiento de costo muy elevado, que es lo que dificulta el acceso al tratamiento de por vida, ¿sí? En estas enfermedades por lo general no tienen cura, ¿sí? En el caso de mi hija no es una enfermedad mortal, sino que es una enfermedad crónica. Si ella no tiene el tratamiento necesario, sí, por causa de sus síntomas, bueno, puede generar complicaciones muy graves. ¿Cómo se afronta psicológicamente para ustedes y para la persona ¿Qué pequeña? pregunta? Ahí el sistema de salud es el que tiene que incluir y acompañar al paciente y a la familia, que bueno, es el compromiso que estamos pidiendo puntualmente en este tipo de fechas, ¿sí? Que el médico, no solo el pediatra, el médico de cabecera, trabaje de manera integral, ¿sí? Porque es muy importante en nuestro caso, a lo largo de los años, un camino recorrido y con las herramientas necesarias, pudimos acceder a armar un equipo médico, pero no es lo que principalmente se ofrece cuando un paciente es diagnosticado con este tipo de enfermedad. Entonces, puntualmente, más allá de visibilizar a la mamá o el papá que está en casa, bueno, cuando ve la periodicidad de ciertos síntomas en un hijo y la recurrencia de estos síntomas, no quedarse, insistir, buscar especialistas que ayuden a estudiar este tipo de síntomas para llegar a un diagnóstico. También el compromiso del sistema de salud de trabajar de manera integral y tener en cuenta, como decían bien ustedes, también la parte emocional que influye muchísimo, no solo en la calidad de vida de un chico, sino de toda su familia acompañando. Sí, está bueno marcar, en esta fecha siempre está bueno para concientizar, por un lado, hacia otras familias. El objetivo que tenemos hoy en día es concientizar hacia otras familias, bueno, no nos quedemos, consultemos. Esto que nos preguntaban del diagnóstico, el diagnóstico siempre tarda mucho en estas enfermedades porque nos pasa que a veces, vamos al dermatólogo y se ve la piel, vamos al neumonólogo y se ve solamente cada uno su parcela. Esto que hablaba Sofi de pensar de manera integral y de trabajar de manera interdisciplinaria es muy importante, por eso es como dos objetivos: concientizar a las familias de no quedarse, de consultar, y por otro lado, apelar a que el sistema de salud trabaje de manera interdisciplinaria y en equipo. Y en esto es fundamental la salud mental. La salud mental es parte de la salud. En un contexto en donde el sistema de salud en el país está realmente muy endeble, se hace más complicado todavía. Pienso en aquellas familias que hace tiempo no tienen una cobertura, ¿no? Yo te voy a comentar nuestro caso puntualmente. No iba a nombrar esto porque no es por una cuestión económica, porque la medicación que utiliza mi hija vale 28 millones de pesos y no es accesible para nadie. En realidad tiene que ser un compromiso del Estado de acompañar a las familias en estas situaciones tan vulnerables. Sucede, como por ejemplo en el día de hoy, mi hija tendría que estar internada en el hospital de día en este momento aplicando su medicación y está demorada.
es una realidad que nos impacta a todos, no solamente obviamente a la salud de mi hija y no solamente a los chicos con enfermedades poco frecuentes. Por eso el visibilizar y el difundir, agradezco a los medios que lo hagan, que colaboren con nosotros en esta fecha, es importantísimo para quienes tenemos que acceder a medicaciones de alto costo. Está bueno porque eso que explicaba Sofía, de que uno no responde a ese tratamiento convencional y que necesita otro tipo de tratamientos, no solamente se ven los costos, sino en la logística, en otros trámites, y a veces se atrasan los tratamientos con toda la consecuencia que lleva para el paciente por cuestiones de trámites o de no tener en cuenta, bueno, y nosotros contando con obra social y con otras herramientas, está bueno.